Buen día. Esta es la segunda parte del taller correspondiente al capítulo número 4 acerca de la radiopropagación por línea de vista. Mi grupo de trabajo está conformado por Yareb Sánchez Peláez y mi persona, John Freddy Romero. Punto 8. Ayudado de cualquier software libre, realizar la planeación, diseño y simulación de un radioenlace. La idea de esto es contrastar los datos predichos por el software y los datos calculados a mano. Para esto, tomamos la decisión de realizar un radioenlace que se transmite desde el Observatorio Astronómico Sueño Paraíso, ubicado en Cajete, a las afueras de Popayán, y el punto de recepción ubicado en el Parque Industrial, ubicado a la salida de Popayán. Con la ayuda de Google Earth, ubicamos los dos puntos transmisor y receptor y determinamos sus longitudes, latitudes y alturas sobre el nivel del mar. Para la simulación usamos el software Radio Mobile. Como pueden ver, ya tenemos ubicadas nuestra antena transmisora y nuestra antena receptora. A continuación, procedemos a realizar la simulación cliqueando en el siguiente botón. Como podemos ver, se nos despliega la siguiente imagen en donde podemos ver el perfil con las variaciones topográficas de nuestro radioenlace y ciertos parámetros que iremos revisando y demostrando a lo largo del video. Entre ellos, vemos que si damos clic podemos ver también nuestra obstrucción crítica, nuestro radio Fresnel, nuestras altitudes, nuestras pérdidas, etc. Con la simulación realizada, procedemos a realizar los cálculos manuales. Para esto necesitamos, en primer lugar, la distancia D1, la distancia D2 y la frecuencia de operación 150 MHz. La distancia D1 es la distancia entre el punto de transmisión y la obstrucción más crítica del radioenlace, la cual se da en este punto. La distancia D2 es lo restante. Con la frecuencia calculamos nuestra longitud de onda, dividiendo la velocidad de la luz entre su valor. En este caso es de 2 metros. Y con la longitud de onda es posible encontrar el radio de Fresnel, el cual se define con la siguiente expresión. Tengamos en cuenta que el radio de Fresnel que estamos a punto de encontrar es el círculo morado exterior. En este caso, el resultado es 60.66 metros. Y como ya vimos en clase, con solo el 57% de nuestro radio Fresnel podemos obtener un radioenlace de calidad. Entonces, nuestro radio Fresnel al final sería de 34.57 metros, que sería la región pintada. Ahora se calculará nuestro parámetro de corrección de alturas, el cual se define con la siguiente expresión. En nuestro caso es de 1.45 metros. Y esta corrección de alturas se le sumará a la altura crítica de nuestro radioenlace. Esta altura es posible observarla en el siguiente punto de nuestra simulación. La suma de esta altura crítica y nuestro factor de corrección nos da la altura corregida de 1762.35 metros. Esta altura sería la de este punto hasta este punto. Ahora necesitamos encontrar la altura del radio Fresnel con respecto al nivel del mar. Y para esto sumaremos la altura corregida más nuestro radio Fresnel útil. En este caso, esa altura es de 1796.93 metros, la cual sería desde este punto de aquí hasta el centro, que sería el punto por el que nuestro radioenlace cruza. Con los anteriores datos calculados y con las alturas del observatorio y del parque extraídas desde Google Earth, vamos a proceder con el cálculo de las alturas de nuestras antenas. Para esto, primero imaginamos que en nuestra recepción tenemos una antena de 0 metros y haciendo una conexión entre ese punto y el punto por donde pasa nuestro radioenlace en el punto crítico, formamos un triángulo rectángulo en el cual con el arco tangente y teniendo la diferencia de alturas, determinamos
el ángulo que se genera entre estas dos líneas. En este caso es de 0.02 radianes. Con el anterior ángulo determinado es posible expander nuestro triángulo rectángulo hasta la zona de transmisión y determinar así la altura de nuestro observatorio si la antena de recepción fuera cero. Para esto haríamos una diferencia de alturas, usaríamos el ángulo que encontramos anteriormente multiplicado por la totalidad de nuestra distancia y le restaríamos la altura del observatorio. Es posible observar que en este caso la altura de la torre del observatorio, si la antena en transmisión es de altura cero, es de 35.35 metros. Ahora realizaremos el siguiente triángulo rectángulo, en el cual usaremos una altura arbitraria, que en este caso es de 33 metros, para nuestra torre del parque o nuestra torre en transmisión. Como pueden ver, el triángulo ahora es más alto. Sin embargo, esta línea que se traza entre el triángulo y nuestra transmisión debe pasar por el mismo punto por el que pasó el anterior triángulo. Como pueden ver, al aumentar esta altura, la de acá disminuye. Y con la siguiente fórmula determinaríamos la verdadera altura de nuestro observatorio. En este caso, esta altura es de 28.89 metros. Ahora compararemos nuestros resultados con los resultados obtenidos en el software. El espacio de nuestro radio Fresnel útil es de 34.57 metros y el software nos informa una altura de despeje de 34.67 metros. Con un radio Fresnel útil equivalente a 0.6 veces el radio Fresnel calculado. Cuando se tuvo en cuenta una altura cero como antena de recepción, la altura del observatorio o de nuestra antena de transmisión fue de 35.352 metros. Es posible ver que si establecemos la altura de la antena de recepción de 0 metros y la altura de transmisión de 35.35 metros, nuestras distancias de despeje y nuestro peor Fresnel se vuelven ineficientes para nuestro radioenlace debido a que no se está dejando libre el 57% de nuestro radio Fresnel. Por lo tanto, es necesario escoger una altura arbitraria en nuestra antena de recepción. Tras decidir que nuestra torre ubicada en el parque va a ser de 33 metros, la torre del observatorio resultó de una altura de 28.89 metros. Y ahora, estableciendo la altura de nuestra antena de recepción de 33 metros y la de transmisión de 29 metros, observamos cómo los datos que teníamos en un inicio de despeje y de radio Fresnel útil se vuelven eficientes para nuestro radioenlace, cumpliendo la validación de que se tiene que tener libre el 57% del radio Fresnel. Con esto habremos comprobado las alturas calculadas de nuestras antenas. A partir de la simulación y los datos iniciales, el software nos genera unas pérdidas, las cuales son espacio libre, pérdidas por obstrucción, pérdidas en zona urbana, pérdidas en zona boscosa. Las pérdidas estadísticas hacen referencia al clima, unos parámetros que se colocan inicialmente. Con los mismos parámetros calculamos la atenuación en el espacio libre. Tenemos que las pérdidas en espacio libre es 20 logaritmo de 4pi por la distancia sobre la longitud de onda, reemplazando 13.440 metros la distancia entre las antenas y 2 metros la longitud de onda. Tenemos 98.53 decibeles. Verificamos. 98.5 decibeles pérdida en espacio libre, lo cual es correcto. Atenuación por vegetación. Según la recomendación ITU-R P833, tenemos que la atenuación será la atenuación específica por la distancia efectiva de la zona boscosa.
Ubicamos la frecuencia 150 MHz con una polarización vertical y nos vamos al eje vertical obteniendo un valor de 0.55 decibeles por metro. Como no tenemos acceso a la zona donde estamos realizando el radioenlace, simplemente asumimos que son 18 metros la distancia efectiva por la atenuación específica, dándonos un valor de aproximadamente 1 decibel, que es el valor que obtenemos del software para calcular la atenuación por vegetación. Por último, verificamos la potencia recibida, que es la potencia de transmisión más las ganancias de la antena de transmisión y recepción, menos las pérdidas en espacio libre, menos las pérdidas. Teniendo así, la potencia de transmisión en dBm será 41.76 más 4 decibeles, que es la ganancia de cada antena, menos las pérdidas totales que serán 106.7 decibeles, teniendo como potencia de recepción menos 56.94 dBm. Verificamos en la simulación los datos obtenidos. Tenemos que el nivel de recepción será menos 57 dBm, que es un valor muy aproximado. Por último, tenemos los datos ya de la simulación, donde vemos la frecuencia, las pérdidas en espacio libre, obstrucción, urbano, bosque y las pérdidas estadísticas. El software nos genera las pérdidas de propagación total, que es la suma de todas las anteriores, entre otros datos. Por último, para concluir, podemos afirmar que el software Radio Mobile es una herramienta muy útil para el diseño y cálculo de radioenlaces punto a punto, ya que los datos obtenidos a partir de la herramienta son muy aproximados e incluso coinciden con los datos obtenidos de manera analítica. Muchas gracias.